El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela. Sean todos y todas bienvenidas a este quinto capítulo. Yo soy Josefina Valenzuela. Y yo soy Valentina Miranda. Ambas somos estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tenemos el agrado de conducir este espacio llamado Pensar la Comunicación. Un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías y por eso mismo no está exento de errores. Así que les pedimos su comprensión a los posibles fallos técnicos. También antes de comenzar queríamos agradecerle a todas las personas que están interactuando por las redes sociales, que nos han hecho llegar sus preguntas para nuestros invitados e invitadas, y también los invitamos para que se sigan uniendo a las redes sociales y así nos puedan llegar sus próximas preguntas. Y sus comentarios también. Agradecer a las personas que han dejado comentarios en las publicaciones o de repente por interno también. Estamos muy agradecidas. Como mencionamos en todos los capítulos, es importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia. Por eso queremos conversar con distintos académicos de la escuela sobre temas contingentes. ¿Cómo has estado, Vale? Yo bien, cansada un poco ya con la U. Llevo como un mes de clase y ya estoy un poco agotada. Pero bien, a pesar de todo. ¿Y tú, José? Qué bueno. Yo bien también. Yo entré esta semana recién a la U, así que bien, estoy como con todas las ganas, motivada por este semestre acá, que como les conté en el capítulo pasado, yo estoy desde Canadá, así que también ha sido un desafío desde Canadá. Sí. Bueno, para el capítulo de hoy, José, quería comentarte sobre un artículo publicado en abril de este año en el diario Las Últimas Noticias, que se titula "Gringa enamorada de un chileno es el nuevo refuerzo de Santiago Morning". Te traía este titular, esta noticia de ejemplo para partir este capítulo, porque quizás leyéndolo a la rápida podría parecer muy nada, quizás inofensivo, pero quiero saber qué te hace pensar. Uy, son varias cosas. Yo creo que tengo muchos sentimientos encontrados con ese titular y bueno, con la noticia en sí, en verdad. De partida, yo creo que es importante mencionar que la persona que escribió este artículo es un hombre. Uh-huh. Y eso, bueno, no digo que esto solamente lo haga, es algo perpetuado por los hombres solamente, no. Creo que también hay muchas mujeres que tienen este machismo incorporado en su escritura también. Pero nada, me llama la atención como ver este ejemplo para también entender por qué es tan necesaria la perspectiva de género en el periodismo. Y también como que llegó al extremo en el que ella misma, la futbolista que es Caitlin Stevens, sí, que ella misma haya tenido que denunciar esta situación en su cuenta de Twitter para que la gente se dé cuenta de este asunto, o sea, de la gravedad. Sí, estoy súper de acuerdo. De hecho, ella en su publicación como que cambió el titular, hizo su propio titular, como reivindicándose a sí misma porque el diario claramente no supo darle la importancia que merecía. Me parece triste, pero además es tan solo uno de los muchos ejemplos de este tipo de prácticas que podemos encontrar hasta el día de hoy en todos los medios. De repente es cosa de darle una segunda leída al titular, a la portada del diario, a lo que sale en la tele, y es como algo no anda del todo bien aquí. Uh-huh. Por ese mismo motivo, en el episodio de hoy nos propusimos conversar y analizar en torno a todo lo que estas prácticas conllevan. Uh-huh. Así es, y también como son cosas que
ni nosotros mismos que quizás estamos, como por ejemplo, nosotras estamos conversando de este tema, pero es algo que también no nos damos cuenta con una simple leída. O sea, como dijiste, hay que leerlo varias veces para entender como cuál es todo el trasfondo machista que hay por detrás. Y sí, pues como mencionaste, hoy día vamos a estar conversando con la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Soledad Vargas, licenciada en Literatura y Lengua Hispánica, profesora de castellano, licenciada en Comunicación Social, tiene un magíster y doctorado en Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, forma parte de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación y Feminismo para la Justicia Social y de la Red UniTwin, Género, Medios y TICs de la UNESCO, dedicada a fomentar la perspectiva de género en la formación de comunicadores, periodistas y docentes que enseñan esta profesión. Así que es un tema que realmente nos convoca. Luego de esta introducción, le damos la bienvenida a la profesora María Soledad Vargas. Bienvenida, profesora, a Pensar la Comunicación. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por su invitación y feliz yo de comentar y conversar un tiempo con ustedes. Nosotros también felices de que esté aquí con nosotros. Bueno, para comenzar queríamos referirnos directamente a lo que estábamos comentando a raíz de un titular de LUN, que en la introducción, que es como de estos titulares machistas o que se camuflan un poco, que uno tiene que leerlos como 2 veces para darse cuenta de que es un tanto machista, y que además es solo un ejemplo de estas prácticas que se repiten mucho. Y queremos preguntarle, que puede ser la gran duda para las personas que nos están escuchando, ¿por qué es importante incorporar el tema de la violencia y perspectiva de género en las mallas de periodismo? Bueno, mira, agradezco mucho la pregunta porque esto se viene trabajando hace muchos años. Yo no soy experta en temas de violencia de género o hacia la mujer, pero sí el tema de la formación con perspectiva de género, claro que sí. Porque si tú no formas a nuevos comunicadores sociales, a nuevos periodistas con sensibilidad de género, estas prácticas, estas narrativas machistas se van a seguir perpetuando en el tiempo, porque de hecho nosotros hemos ya avanzado en la Escuela de Periodismo. Bueno, a ustedes no les ha tocado, pero nosotros hicimos un optativo justamente de género, medios y nuevas tecnologías, y los chicos y chicas quedaron súper sensibilizados, efectivamente, pero ahí hay un otro nivel que es cuando ellos y ellas van a trabajar a los medios de comunicación. Entonces, en el fondo, los editores, claro, es muy difícil cambiar las formas, las modalidades, las rutinas periodísticas finalmente. Entonces, por eso también, volviendo a la pregunta, es súper importante formar a los nuevos y nuevas periodistas con perspectiva de género, con sensibilidad. Pero además, y nosotros lo tenemos súper claro en el grupo al cual pertenezco yo, de Género, Medios y Nuevas Tecnologías a nivel global de UNESCO, es que tenemos que también incidir en los actuales comunicadores sociales. O sea, no solo apostar por las nuevas generaciones, que eso es fundamental, es un piso, un punto de partida, sino que también estar formando y de alguna manera educando a los periodistas y a las periodistas, a los editores, ojalá pudieran asistir a estos talleres de formación para que se den cuenta que ya no se puede de alguna manera seguir con esas rutinas periodistas machistas, sexistas, y que perpetúan de alguna manera esa violencia de género en la sociedad. Es un desafío grande igual, porque pareciera ser que este tema, el machismo que está tan incorporado en no solo las personas que se están formando para ser periodistas, sino que también quizás en los docentes, en los comunicadores que ya llevan harto tiempo en esto, pareciera ser que lo tienen como un poco incorporado, y tampoco es como que se enseñe esto así nomás, sino que es una cosa que viene desde mucho antes. Y también en ese sentido, como en el tema del desafío, le queríamos hacer ahora la pregunta del público. También les decimos a las personas que nos están escuchando que recuerden que nos pueden mandar todas sus preguntas para nuestros próximos invitados e invitadas a través de las redes sociales de la Escuela de Periodismo. Y en esta ocasión, Josefa Mena, que es estudiante de periodismo de nuestra escuela, vía Instagram pregunta:
ha sido muy desafiante trabajar temas de género en el ámbito de la investigación? Mira, bueno, para mí ha sido como como ponerme al día de alguna manera, porque en mis primeros años de docencia o de actividad académica, yo invertí mucho tiempo en gestión académica. Estuve de jefa de docencia, luego a cargo del magíster, también por ahí un tiempo de las prácticas profesionales. Entonces esto de volver a la investigación y volver en temas que a mí me seducen desde el día uno que partí investigando, digo día uno, porque en el fondo no pude hacer mi tesis o mi memoria de castellano en género, pero ya yo venía con esas ideas revolucionarias, estoy hablando en los años 92, 93, porque había tenido una maestra que era la profesora Idea Humá, que siempre que puedo le hago un homenaje a ella, porque ella fue la que de alguna manera me hizo abrir la mente en temas de género, en literatura de mujeres específicamente, pero no se pudo en esa época acá en la Católica del Paraíso trabajar una tesis, pero después sí en la licenciatura en Comunicación Social, cuando me titulé de periodista en la UPLA. Entonces después, claro, en los estudios de posgrado, tanto en el magíster como en el doctorado, claro, yo en el fondo trabajé y profundicé con temas de género, pero me integré a otros grupos de investigación, a otros temas, por decirlo. Entonces después en el 2017, la profesora doctora Aimé Vega Montiel me invita a ser parte de esta red de UniTwin de género, medios y nuevas tecnologías, y ahí yo digo, bien, este es mi tiempo. Más bueno, es importante decir que también fui mamá de mellizos, de dos hombres, que es súper interesante y un desafío también de formarlos en estas nuevas perspectivas. Y entonces, claro, después de lo que estoy viviendo yo de la crianza también, entonces poder retomar la investigación en una red internacional ha sido muy positivo, ha sido un desafío poder estar como de nuevo en primera línea, digamos, o en primera en términos futbolísticos, y segundo, también poder aportar en el fondo, desde la mirada continental, en este caso latinoamericano, a redes internacionales, o sea, donde hay 19 universidades de todos los continentes. Entonces poder en el fondo, claro, y el desafío más importante para mí ha sido el idioma, hablar en inglés. A mí me cuesta mucho hablar, yo soy profesora de castellano y como que tengo como una estructura súper castellana del idioma, entonces me cuesta, tal vez no tuve tampoco excelentes profesores en inglés, entonces ese ha sido como el gran desafío, pero gracias a colegas que me han traducido cuando yo intervengo en las reuniones, claro, he podido aportar desde Chile en el fondo. Profesora, yo quería detenerme un poco igual en el tema de la enseñanza con perspectiva de género, porque la José dijo algo que me dejó dando vueltas, que es que yo creo que todos como consumidores de medios lo tenemos un poco internalizado. Yo recuerdo mucho un trabajo que nos hicieron hacer en primer año sobre el signo mujer, como cómo la mujer se representa en los medios. Y a todos nos asignaron una noticia. Y yo me acuerdo que leí mi noticia y dije como, ya, pero es súper objetiva. La primera leída, claro. Rara vez alguien lee como una noticia de pasada 2 veces. La segunda, tercera vez que la leí me daba cuenta de más como técnicas como que pasan muy... que están muy escondidas como para ser machistas. Entonces como cuestionar el discurso de la mujer o no sé, o de repente las fuentes que se buscan son fuentes que tienen un discurso claramente machista, pero como no lo dice el periodista, no, pero sí que esta noticia es objetiva. Entonces, también he visto que se realizan hartos talleres, de repente organizaciones de medios realizan talleres como para que la gente esté atenta a estas prácticas, lo encuentro súper importante. Y a raíz de eso, quería detenerme un poco en su publicación, voy a darme el lujo de decir el nombre entero, Periodismo de opinión y discurso de género, análisis comparativo de las columnas del El País Semanal y Magazine, La Vanguardia, que examinó el tratamiento informativo que se le da a mujeres y hombres en los medios. Al respecto,
de sus resultados y sus conclusiones. ¿Qué tan significativa es la diferencia por género? ¿Y cómo ve usted que se evidencia? Mira, eso es súper interesante porque finalmente yo creo que hay un tema de cómo nosotros estamos socializados, educados finalmente, y cómo usamos la palabra y el lenguaje en el espacio público, porque en el fondo nosotros somos periodistas y trabajamos con la palabra en el espacio público. Entonces, en el fondo, a mí siempre me han quedado como en el recuerdo las palabras de mi maestro Lorenzo Gómez, que estuvo, de hecho, en la defensa de esa investigación. Porque él fue el que me dio la idea de esta investigación. Cuando yo venía llegando a Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y venía con esta idea, había hecho yo el análisis de la Isabel Allende en Civilice a su hombre, o los trogloditas, y venía con esta idea, y me dijo, ¿por qué no comparas hombres y mujeres? Entonces, cuando yo defiendo el texto que tú citas, que fue en el fondo, por ahí, sí, en el 2001, y él me dice, claro, María Soledad, tú hiciste una suerte como de análisis como microscópico casi de usa esa metáfora de las columnas de opinión para establecer las diferencias entre hombres y mujeres. Por eso fui súper como, ustedes no leyeron toda la investigación, pero sí hay en el fondo detenerse en cada párrafo, en las figuras retóricas, en la narración, entonces como súper detallado, para poder justamente, me decía él, evidenciar estas diferencias. Pero, volviendo a tu pregunta, siempre a mí se me escapaba un autor y una autora, en el sentido de que yo decía, esta autora escribe como hombre, o con las características que tiene un varón, digamos, cuando ocupa la palabra en el espacio público. Y este autor tiene las características o el estilo más femenino, por ejemplo, cuando ocupa el lenguaje en el espacio público. Y ahí, en el fondo, cuando conversamos esto en esta defensa de tesis, que después yo transformé en ese artículo, y es que finalmente eso pasa por la socialización y por la educación también. Entonces, a nosotros, las mujeres, y yo cito ahí a la Virginia Woolf, que en el fondo nos enseñan a hablar en el espacio público y a hacer en el espacio público y a ocupar la palabra en el espacio público. Entonces hay muchas cosas que nosotros, y en la columna propiamente tal, que es la columna firmada, se plasma, es como más naturalmente o más espontánea ese ser femenino o ese ser masculino. ¿Me explico? A diferencia tal vez de los géneros que tú mencionabas antes, Valentina, a propósito de la noticia, que ahí, claro, no se ve esa impronta claro, más subjetiva, a no ser que hagas un análisis súper exhaustivo del lenguaje o de cómo se observa el mundo, se da cuenta de la realidad finalmente. Entonces sí, yo creo que hay, pero en el fondo son bastante como específicas, podríamos decir. Entonces por eso yo me quedo con esta reflexión que me hizo Lorenzo Gómez, que finalmente, claro, tuve que hacer un análisis muy, muy detallado, pero sí hay cuestiones, y es súper interesante porque este trabajo yo lo sigo aplicando, tú lo hiciste, no sé si la Josefa le tocó, pero en el fondo hay cuestiones que yo vi a fines del 99, porque las columnas eran del 99, los columnistas españoles y españolas, y resulta que siguen, porque después lo aplicábamos en Chile, y siguen estando vigentes hoy día, esto que las mujeres hablan más desde el yo, desde cosas que les pasan en el hogar, y después transitan al espacio público para hablar a lo mejor de la educación de la juventud, pero parten de algo que le pasó con los hijos, en el supermercado o en la casa. Y eso sigue estando súper vigente en el mundo, en la sociedad chilena actual, en los columnistas, hombres y mujeres que escriben sobre diversos temas. Profesora, volviendo igual a esta noticia que comentó la Valentina al principio, ¿sí? Que quizás tiene más que ver con cómo son las mujeres representadas en los medios, que esta noticia, no sé si le contamos un poco, pero la noticia es sobre una futbolista estadounidense que se fue a jugar a la Roja chilena, y ella en la portada de la noticia salía como pareja de chileno o gringa se enamora de un chileno y se viene a Chile, no sé qué, como poniéndola siempre al lado del hombre. Y eso es igual lo que ponen en los comentarios, porque ella como que denunció esta situación en Twitter, y eso es lo que le ponían en los comentarios, como
pareciera ser que siempre a las mujeres exitosas las ponen siempre al lado del hombre. Y también por otra parte, como en los comentarios también ponían, por ejemplo, no puedes esperar nada más de la editorial de Lun, ponían algunos, y después otra persona ponía, no puedes esperar nada de los periodistas en general. Y eso creo que igual es algo que choca mucho, porque es como, nosotros también estamos acá como tratando de aportar un poco a esta situación, como tratando de cambiar un poquito el mundo. Y también, ahora pasando al tema como específicamente de la red Unitwin, de la que usted es parte, en una de las entrevistas que dio para la PUCB en enero de este año, comentó que el objetivo final de Unitwin es transformar al mundo e incidir en las políticas públicas. Y quizás es un poco como para cambiar esta perspectiva que quizás tienen algunas personas, como de que esto es culpa de los periodistas o del periodismo en general. Entonces, ¿podría contarnos más sobre esta gran meta? O sea, la pregunta sería, ¿cómo el periodismo puede transformar al mundo incorporando la perspectiva de género? Sí. Primero voy a partir por lo que tú comentabas de lo que pasó con la noticia de Lun. Claro, evidentemente, bueno, no me voy a detener en el paradigma de negocio que hay detrás de las últimas noticias, que es jugar con un poco el morbo, la mujer objeto, entonces en el fondo, pero eso... también hay ciertos límites y eso yo creo que se les ha ido, con lo que decía la Valentina, como marcando desde distintas organizaciones, desde distintos, no puedes titular de esa manera, no pueden ustedes editores objetivar tanto a la mujer, entonces eso es necesario y ese ejercicio que te hicieron a ti en primero, Valentina, estoy segura que te lo hicieron, yo estaba justamente impartiendo ese optativo y seguramente el ayudante o las ayudantes que estaban formándose quedaron, pero así como que se les abrió la mente, se puede contar, claro, o se puede retratar, plasmar la realidad o representar de otra manera, no siempre de forma dicotómica, patriarcal, etcétera, etcétera. Que fueron conceptos que trabajamos en ese curso, Valentina, entonces que yo recuerdo que a un par de ayudantes dijeron, los vamos a replicar este ejercicio en primero, en teoría del lenguaje, por eso lo tengo súper clarito, que estoy segura además, que fue. Agrego que por lo menos para mí, y estoy segura que para varios de mis compañeras y compañeros, fue súper enriquecedor, como darse cuenta de que si uno relee las cosas, lee un poco entre líneas, se va dando cuenta de cosas que uno no quiere replicar. Tal cual. Entonces, porque ese concepto que tú usaste del signo mujer lo trabajamos justamente en ese optativo. Entonces, y por eso decían, ¿por qué usted no lo hace? No pasa estas cosas en las asignaturas de escritura. Entonces, es que no me da no me da como el tiempo y tampoco hay un público tan cautivo donde uno pueda como ¿cómo se llama? Enseñar este tipo de cuestiones, pero en las tesis, cuando yo hacía tesinas o en los campos de investigación, claro, ahí sí uno puede como de alguna manera entregar estas lecturas, incluso yo digo, de repente en estas clases yo me voy a embolar, por decirlo de alguna manera, porque como también tengo esta formación de filóloga, de lengua y de literatura, claro, me permite ir como mucho más al detalle más fino, digamos. Y volviendo a lo que tú decías, Josefina, en el fondo yo creo que sí, a lo mejor uno podría hacer esto es bien ambicioso, como pretender cambiar el mundo, pero sí lo que al estar en el paraguas de UNESCO, de alguna manera, es súper importante porque ahí interesan las políticas públicas educativas en este caso. Entonces, esto tiene que ver también con ciertos acuerdos que se firmaron, que nuestro país firmó, que la mayoría de los países occidentales firmaron en Beijing. Entonces se revisan esos acuerdos que tienen que ver con comunicación y finalmente se dice, o sea, estamos al debe, o sea, esto no se ha cambiado casi nada, no se ha permeado la sociedad. Entonces por eso es que hay una, ustedes lo pueden ver, que tiene que ver con qué cuestiones sobre comunicación no se han cumplido. Entonces, por ejemplo, que debe haber paridad de género en la conformación de, por ejemplo, de los directorios de medios. Eso es súper difícil porque no hay paridad de género. Después, por ejemplo, en las redacciones también exista paridad de género en los medios de comunicación, tampoco. Después,
que si hay a lo mejor hombres y mujeres que reciban las mismas remuneraciones, por ejemplo. Y evidentemente, si hablamos de políticas públicas, que existan en las mallas de comunicación asignaturas que permitan ir desnaturalizando estas prácticas machistas, estas prácticas sexistas. Entonces, por eso, claro, si se lograra esos elementos que yo te voy comentando, efectivamente tú podrías transformar, a lo mejor no es que vaya a desaparecer la violencia hacia las mujeres porque haya periodistas más sensibles, pero sí hay un basta ya, es decir, ya no se puede. ¿Y por qué también las nuevas tecnologías? Porque hoy día, y ustedes lo han visto, lo que estamos viviendo en la Convención Constitucional, como el acoso cibernético hacia las mujeres constituyentes. Entonces eso también es, hoy yo estoy marcando y eso se está grabando, estoy puntualizando. Entonces es súper relevante también el insistir, no solo en los medios escritos, sino que en todas las plataformas digitales hoy día, como hay violencia hacia las mujeres. Y puse el ejemplo de las constituyentes mujeres porque justamente se está detectando que hay un acoso que tiene que ver con el género. Entonces por eso es la necesidad de que se desnaturalicen esas prácticas. No se puede. Y ahí en ese sentido hay por eso compromisos, acuerdos internacionales. Claro, hoy día las multas pueden ser irrisorias, pero en el fondo cuando tú cambias mentalidad, yo creo que la idea es poder cambiar mentalidades y decir, no, las generaciones jóvenes nos oponemos a esto, o sea, no se puede continuar con este tipo de discursos que sean misóginos, discursos que sean machistas y hacia las minorías sexuales también. Súper de acuerdo, profesora. Creo que a pesar de que, bueno, uno de estos de cambiar el mundo siempre suena un poco como mega optimista, claro. Siento que se parte con una idea, siempre se parte con una idea y al final somos todos los que nos estamos formando ahora quienes queremos también ser parte del cambio. Y siento que nuestra formación en el paso por la universidad igual da cuenta de eso. Como le digo, a mí ese trabajo me marcó mucho y lo he aplicado en todos mis trabajos a partir de eso. Entonces... Yo también creo que en general en nuestra escuela por lo menos es algo que yo he sentido que está como muy instalado, sobre todo en las profesoras que he tenido. Sí. Como es algo que quizás no se enseña directamente, pero es algo que ellas también tienen tan internalizado como querer cambiar esta situación, que nosotros también, como mi generación al menos, también nos hemos formado con otra perspectiva. Sí, exacto. Porque eso también es otra cuestión, que si bien es importante que existan asignaturas que sean específicas y especializadas, pero también que esto atraviese la malla. Entonces, pues, lo que tú acabas de decir, Josefina, que finalmente las profesoras que estén enseñando y los profesores también tengan esta sensibilidad para saber que hay ciertos límites que no se pueden traspasar. Hay hay un punto de partida, ¿te fijas? No podemos traspasar esos límites que tienen que ver con los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres finalmente. Muy de acuerdo. Y para finalizar, profesora, queríamos preguntarle, porque queremos ser las primeras en saberlo, ¿está trabajando en otros proyectos en temas de género o hay algún proyecto que no haya salido a la luz del que pueda contarnos un poco? Mira, ha sido casi un parto, digo yo, pero estamos con una colega costarricense trabajando en un capítulo de un libro que es para un manual de géneros y medios. Cuando digo manual, es un handbook en inglés y para llegar a distintos, sobre todo, bueno, estudiantes como ustedes de pregrado, pero también de posgrado. Entonces, y en ese sentido, nosotros con la profesora costarricense Janet Martínez, que es de Costa Rica, estamos trabajando juntas en un capítulo que tiene que ver con un concepto que se llama Gender Mainstreaming,
y estamos poniendo en cuestión este género. ¿Qué significa el gender mainstreaming? Es en el fondo cómo el género atraviesa todas las estructuras y todas las políticas públicas, era lo que hablábamos antes. Entonces, estos acuerdos que se firmaron en el 95 y de ahí en adelante, en el fondo, cuando se van creando las distintas secretarías ministeriales de la mujer y después los ministerios sobre género y equidad en distintos países, claro, no puede quedar solo como un acuerdo en letra muerta, sino que cómo eso va incidiendo y cambiando de alguna manera la realidad. Entonces, y ahí hay como, y sobre todo a nosotros nos interesa y lo estamos viendo desde la educación, o sea, cómo ese concepto de gender mainstreaming ha impactado en las políticas públicas educacionales en comunicación, o en comunicación social. No es en comunicación en general, o sea, no es en la formación superior, sino que es en comunicación social. Entonces, y ahí el caso que hemos nosotros visto que en el fondo no hay, o sea, en Chile hicimos un diagnóstico de que no hay asignaturas que enseñen género en comunicación social. De ahí surgió un manual que es este que está, no sé si ustedes lo conocen, que es el Gender Media y Nuevas Tecnologías, que también tiene su versión en castellano. Entonces, de alguna manera es también recoger esa experiencia de talleres de formación, donde de alguna manera lo que se ha hecho en los últimos 2 años en este grupo es poder formar, insisto, tanto nuevas generaciones como también comunicadores sociales. También nos interesan la gente que están en las ONGs, por ejemplo, que están ahí dando la batalla, que tienen, a lo mejor son muy, muy movidos a nivel como grupos feministas, pero les faltan las herramientas más técnicas de comunicación. Y por otra parte, también en los profesores y profesoras, porque en el fondo no sacamos, insisto, nada de tener pura gente súper nuevas generaciones, muy bien formadas en el ámbito de sensibilidad de género, pero si después llegan a trabajar y se encuentran con puros bloques de cemento o puertas cerradas. Entonces, por eso hay que ir como en las 3 capas. Entonces, en eso estamos trabajando ya. Este es un libro que está siendo editado por Margaret Gallagher, que es una gurú, digamos, de temas de género, y Aimé Vega Montiel, que es la colega mexicana que yo les decía, y que en el fondo lo que aquí más ha costado es, también somos las únicas latinoamericanas que estamos escribir en inglés también. Entonces ahí, claro, mi colega costarricense se le da mejor que a mí, pero bueno, ahí estamos tratando de que esto salga a la luz. Y que ustedes lo puedan leer el día de mañana. Ustedes tienen eso a favor, que en el fondo hoy día en todas las mallas curriculares el inglés es básico y se les enseña y leen. Entonces, para que el día de mañana también tengan este manual para ustedes lo puedan leer y estudiar. Sí, de hecho me hace mucha ilusión desde ya poder echarle el ojo, poder leerlo. Es un tema que por lo menos, yo creo que a todas en verdad nos interesa bastante, como que algo que queremos tener presente cuando ejerzamos la carrera. Sí, es verdad. Sí. Muy interesante también, profesora. Vamos a quedar muy atentas. También los invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que también se sigan informando sobre esto que estamos conversando, y que también los invito y las invito a que puedan revisar el trabajo que ha hecho la profesora, que creo que no está de más decirlo, que de verdad es un trabajo de verdad admirable, en especial por esto que mencionaba ahora, o sea, incorporar a Latinoamérica en este texto, de verdad, creo que de verdad es admirable, y también eso también hay que mencionarlo, así que los dejo a todos y todas invitados también para que puedan ir revisando eso. Y este capítulo ha llegado a su fin. Ojalá, profesora, volver a reencontrarnos en otra oportunidad. Sí, por supuesto. Agradecemos que se haya dado el tiempo de acompañarnos hoy, y también quisiera agregar algunas palabras antes de cerrar el capítulo de hoy. Yo, bueno, decir que en el fondo nunca se avergüencen, en el fondo, como uno dice, a lo mejor me falta estudiar y no sé nada, empiecen nomás. O sea, nosotros en el fondo siempre teníamos en la escuela, bueno, antes en la presencialidad, una mini biblioteca de temas de géneros y feministas,
Y entonces hay que empezar a estudiar, porque es la única manera de poder comprender ciertas transformaciones sociales, porque en el fondo nosotros, ni el movimiento del 2018 feminista en Chile fue el primero. Hay muchas generaciones de mujeres en Chile que partieron a fines del siglo XIX y antes incluso, pero que no está tal vez registrado, dando estas pequeñas luchas. Entonces por eso es súper importante el rol que tuvieron las mujeres en la oposición a la dictadura también. Hay que, por ahí es donde están las bases. Cuando tú hablabas del signo mujer, me acordé inmediatamente de Lucía Guerra y La mujer fragmentada, que era el texto que veíamos en el optativo. Entonces eso, pues a buscar, a seguir leyendo y trabajar en red, porque yo creo que esa es otra experiencia y otra enseñanza que yo tengo. O sea, que ahora no conté que estoy en otra red, que es una red iberoamericana, Ibercom se llama, pero tiene que ver con puras universidades de Iberoamérica, donde la idea también es poder, bueno, se está haciendo un congreso, la idea es sacar una revista, entonces poder en el fondo hacer trabajo colaborativo. Yo creo que eso es lo que hoy día es muy, muy valioso. Y a pesar de las dificultades que nos ha traído la pandemia, se pueden seguir haciendo cosas de modo virtual, así como estamos hoy día conversando. Entonces, como que uno, es verdad, ansía el estar en congresos, en reuniones, en todo lo que es la comunicación presencial y personal, pero frente a que no existe o no podemos, bueno, también existen estos otros recursos y podemos también, nosotros hemos hecho 2 talleres de formación así a distancia. Entonces, a distancia digo yo, pero así, gracias a estas plataformas. Y se puede, ustedes mismas lo pueden seguir haciendo. Bueno, Eso. Muchas gracias, profesora. Muy agradecida, en verdad, por todo. De verdad, me voy termino este capítulo muy optimista, en verdad, para ser honesta. Sí, Muy contenta. Como siempre, quiero dejar a todas y todos invitados para estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo, donde se anuncian las novedades del podcast, y pueden, como Josefa Mena lo hizo en este episodio, dejar una pregunta para nuestros próximos invitados en Instagram, @periodismo_PUCB, en Facebook Escuela de Periodismo PUCB y en Twitter @PUCB-periodismo. Así que Muchas gracias por la invitación. Sí, que estén súper bien. que estén bien. Chao. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Josefina Valenzuela en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.